Hola, en este video vamos a trabajar variable aleatoria continua. ¿Sí? Tenemos entonces un enunciado que nos da la definición de la función de densidad de una variable aleatoria X y su función de distribución. ¿Sí? Recordemos entonces que en las variables aleatorias continuas el recorrido es o todos los números reales o un intervalo dentro de la recta real. ¿Sí? De manera que el recorrido de una continua es un conjunto infinito de valores. Y esa es la diferencia respecto de las discretas, donde el recorrido era un conjunto infinito numerable o un conjunto finito. ¿Sí? Variables aleatorias continuas son las que nosotros vamos a trabajar a granel en nuestra cursada, ¿sí? Las concentraciones, la edad, el peso, el tiempo son variables aleatorias continuas de las que más vamos a utilizar nosotros en nuestro ámbito, ¿sí? Entonces, primera cuestión, definida la variable aleatoria continua como tal respecto del recorrido que tiene. Segunda cuestión, así como en las variables discretas teníamos una primera forma de caracterizarlas que era a través de la función de probabilidad puntual, acá, como no tenemos eh, puntos, valores específicos separados entre los cuales no hay nada, sino que entre dos valores de una continua hay infinitos valores, ya no tenemos función de probabilidad puntual, sino que lo tenemos es algo que se llama función de densidad o función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Esa función de densidad de probabilidad se obtiene de una manera que en general nosotros no nos va a interesar, y casi les diría que no nos va a interesar tampoco la forma de la función de densidad. Nos va a interesar la función de distribución que vamos a ver dentro de un minuto. Características de la función de densidad, repasemos del contenido de la teórica. Esta función de densidad la vamos a denotar con f pequeña. Es siempre positiva o cero, ¿sí? La integral entre menos infinito y más infinito de esta función de densidad vale 1 y creo que no me estoy olvidando de ninguna propiedad. Fíjense ustedes que este es el paralelo, esta primera propiedad es el paralelo nosotros teníamos en las discretas C, ¿no? Las P de XY siempre son positivas o cero. Bueno, es el paralelo, ¿sí? Y también teníamos respecto de esta propiedad, la sumatoria de las P de XY vale 1. Bueno, este es el paralelo en la continua, ¿sí? Esto vale para las discretas y esto vale para las continuas. Decíamos recién, no puedo acá hablar de valores separados, sino que hablo de un continuo, por lo tanto la manera de sumar en ese continuo es integrar. Quédense tranquilos porque en esta materia no vamos a calcular ni una sola integral. En general nos van a dar la, eh, la función de densidad ya integrada, entonces no hay que preocuparse. Entonces, a partir de esta función de densidad, ¿sí? Yo obtengo la función de distribución, así como en la discreta, nosotros a partir de la función de prueba puntual, sumando, obteníamos la función de distribución. Acá es lo mismo. A partir de la función de densidad, integrando, obtenemos la función de distribución. Y la definición de la función de distribución, a ver si esto les suena conocido, es exactamente la misma que para la discreta, salvo que, como ahora estamos en una continua, en la discreta que hacíamos, sumábamos, bueno, acá integramos, integramos entre menos infinito y t a la función de densidad. De manera que la función de distribución, y esto es re importante, nos va a dar idea de un área bajo la curva de la función de densidad o bajo la gráfica de la función de densidad a la izquierda del valor t. Dicho así, suena chino, así que vamos a ponernos manos a la obra para darle un poco de color. ¿Sí? Con esto que dije recién, como mínimo repaso de la teórica, alcanza para empezar a trabajar. Fíjense el primer ítem. Calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores mayores o iguales a 1,2. ¿Eh? ¿Nosotros qué hacíamos en la discreta? Bueno, nos parábamos en la recta o en el recorrido,
que está bien denotado, escrito en la función de prueba puntual, y sumábamos, ¿no? Bueno, acá no podemos sumar, acá tenemos que integrar. Pero como hacer la integral va a ser engorroso y ya tenemos la data de la función de distribución, nos vamos a agarrar de la función de distribución. Siempre va a ser así. Fíjense ustedes entonces, ¿cómo reescribimos esta, esta probabilidad pedida en términos de el complemento? ¿Y por qué voy al complemento? Si ustedes recuerdan lo que trabajábamos en discreta, ¿sí? La función de distribución, lo dijimos hace un rato, ¿no? Es exactamente esto. ¿Mm? Por lo tanto, yo necesito trabajar o tener acá por menor, ¿no? La probabilidad, y acá la tengo por mayor. Entonces voy a trabajar con el complemento, como hacíamos en discreta, ¿sí? Y el complemento es este. Entonces, bueno, ahora sí voy a poder trabajar y voy a poder decir esto. La función de distribución en 1,2 es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores a 1,2, ¿sí? Y uno ahora se pregunta, ¿y el 1,2 dónde está? Bueno, el 1,2 es nuestro t, ¿verdad? Y el 1,2 estará acá, porque ahí en medio está el t igual a 1,2. Por lo tanto, reemplazaré acá ese 1,2 y diré 1,2 al cubo más 1 dividido 9, ahí está, y esta cuentita, 1,2 cubo más 1, yo lo tengo por acá escrito, me da aproximadamente 0,70. Voy a ir directamente a la cuenta porque no la tengo hecha en forma parcial, ¿sí? Y ahí está. Esto nos va a dar aproximadamente 0,70. Y alguien estará diciendo, no, 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 espera, te equivocaste, porque esto que tenemos acá escrito, ¿sí? No es exactamente la F grande. Alguien puede decir, porque para que sea la F grande tiene que tener el menor igual, ¿no? Y acá no tengo menor igual, tengo menor estricto. Bueno, las continuas son más sencillas de trabajar, ¿sí? Respecto a esta característica, porque la probabilidad en un punto, mejor dicho, sí, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome exactamente un determinado valor vale cero, ¿sí? Eso está visto en la teórica, yo apenas ahora lo voy a ejemplificar diciendo lo siguiente, ¿sí? Si yo, esto quiero decir, a ver, voy a empezar de nuevo. La probabilidad de que la variable aleatoria x, siendo una x continua, tome exactamente un valor a, vale cero, ¿eh? Si x es variable aleatoria continua. ¿Por qué? Y esta es la explicación. Porque obtener esto sería como hacer la integral entre a y a de la función de densidad, ¿sí? Aplicando reglita de Barrow, vamos a obtener entonces que es cero. Por lo tanto, y este es el corolario práctico, ¿sí? No me importa en las continuas dónde está el igual, si es estricto, si no es estricto, me da exactamente lo mismo y eso es una ventaja a los fines de ser estudiante de bioestadística respecto de las discretas, ¿eh? Entonces, me da lo mismo tener el igual o no tenerlo, porque como la probabilidad en un punto vale exactamente cero, no suma ni resta, es neutro, ¿eh? Por lo tanto, ahí está, esto está bien calculado, ¿sí? Insisto, nos piden una prueba por mayor, yo la trabajo con el complemento para poder hacer este reemplazo ahí, ya que tengo la F grande definida, ¿sí? Vamos con el segundo ítem. Nos piden la probabilidad de que X, variable aleatoria, esté entre dos valores, 1,2 y 1,6, ¿sí? O sea, cuánto vale la probabilidad de que ocurra este conjunto, este suceso de intersección, ¿eh? Entonces, bueno, recordemos de vidas pasadas que teníamos una propiedad en las discretas que rezaba más o menos así. ¿Mm? Decíamos si la variable aleatoria x es discreta, entonces esto lo podemos calcular como la función de distribución en B menos la función de distribución en A, ¿sí? Esto valía para las discretas. Bueno, resulta que para las continuas y como consecuencia de lo que dijimos recién,
respecto de que la probabilidad en un punto vale 0. En las continuas no me importa cuál es la combinación de signos. Pueden ser esta combinación y entonces la propiedad vale, puede ser mayor y menor estricto y también la propiedad vale, ¿sí? O puedo tener este caso, es decir, para cualquiera de las 4 combinaciones posibles de signos, la propiedad sirve. Por lo tanto, acá voy directamente a aplicar la propiedad, ¿sí? Y diré, entonces, esto es calculable como la función de distribución en 1,6 menos la función de distribución en 1,2, ¿sí? Y ahora este es t y este también, ¿sí? Y los voy a buscar a donde están definidos. El 1,6 está acá. Por lo tanto, diré 1,6 al cubo más 1 sobre 9, prolijamente con sus paréntesis para no hacer lío, y vuelvo a buscar el 1,2, que también está acá en este intervalo, diré 1,2 al cubo más 1 sobre 9, ¿sí? Y este valor, que es 1,6, anotar, sí, 0,2631, 0,2631, es la probabilidad de que X tome valores entre 1,2 y 1,6, ¿sí? Esta probabilidad, como estamos en continua, es un área. Lo vamos a ver mejor cuando trabajemos distribución normal dentro de muy poco. Esta idea va a tener que estar anclada. Si es un área bajo la gráfica de la función de densidad, ¿sí? Entre el valor 1,2 y 1,6. Vamos a ver el último. En el último, tal cual ustedes estarán ya pensando, lo que aparece es una probabilidad condicional, ¿no? Esta es la barrita de condicional. Entonces, fíjense, queremos la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a 1,6, dado que x es mayor o igual que 1,2. ¿Sí? Recordando la definición de probabilidad condicional, si este es el suceso A y este B, nosotros lo que queremos en el numerador es la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos. De manera que queremos averiguar primero esta probabilidad cuando a la vez x vale 1,6 o más y cuando vale, perdón, 1,6 o menos y a la vez 1,2 o más, dividido la proba del suceso condicional. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos hacer una recta numérica, ¿sí? Podemos hacerlo, podemos ir a escribir directamente la, eh, la única probabilidad que vamos a tener en el numerador, digo, escrito como un solo suceso, eso quise decir, ¿no? No la única, porque tenemos una en numerador y una en numerator. Entonces, veamos. Estarán de acuerdo conmigo que este suceso del numerador lo podemos reescribir así, ¿no? Ahí está. X entre 1,2 y 1,6. ¿Está bien? Y debajo la proba del suceso condicional. ¿Sí? Si alguien no cachó esta idea de por qué lo escribí el sí, la probabilidad del numerador, lo vamos a hacer, ¿vale? Es gratis. Hacemos una rectita numérica, vamos a tener allí el 1,2 y por aquí el 1,6. El suceso A toma los valores menores o iguales que 1,6. Fíjense que yo rayo toda la recta, porque dijimos el recorrido es infinito, está compuesto por un conjunto infinito de valores, de manera que antes yo marcaba puntualmente en la discreta, ahora en la continua marco todo, y este suceso B lo voy a marcar con verde, los valores mayores o iguales que 1,2. Entonces surge aquí el suceso este, fíjense de vuelta, donde marqué con los dos colores, es X que se mueve entre 1,2 y 1,6. Por eso escribí esto acá arriba. ¿Sí? Bien, continuamos. Voy a seguir acá. ¿Puedo aplicar la propiedad para calcular la proba del numerador? Sí, absolutamente. ¿Qué será entonces? La función de distribución en 1,6 menos la función de distribución en 1,2. Insisto, aunque ya lo dijimos hace un ratito, porque no me importa la combinación de signos debido
a que la probabilidad en un punto, en una continua vale cero, me permite esta combinación de signos y aplicar la propiedad. ¿Sí? ¿Y cómo nos arreglamos con el denominador? Bueno, tengo por mayor la proba, no me sirve, no me sirve porque la definición de la f grande es por menor, de manera que escribo su complemento, ahí está, y bueno, esto es lo mismo que decir la f grande en 1,2. Por lo dicho, ¿está bien? Aunque no tenga el igual, por lo que acabamos de decir. De manera que voy a reescribir el denominador como 1 menos la función de distribución en 1,2. ¿Sí? Haciendo los reemplazos pertinentes, o sea, yendo a el intervalo que me interesa, donde esté el 1,6 y el 1,2, que sigue siendo este, y reemplazando por los valores adecuadamente, van a llegar a que esta probabilidad va a dar 0,3775. ¿Sí? Entonces, va este primer video como para tener una idea de cómo manejarnos con la función de distribución. Si a mí me dicen, voy a borrar esto, a mí no me dicen en principio si esta variable aleatoria x es continua o es discreta. Pero si me están diciendo función de densidad, por supuesto que es continua. ¿Sí? Y por otro lado, si a mí no me dieran esta función de densidad, no me dicen nada, y el ejercicio arrancara acá, y me dice, usted tiene una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria x, y no me dicen nada más, ¿cómo me doy cuenta si es continua o es discreta? Bien, me doy cuenta de que es continua porque tengo a t moviéndose ahí. En las discretas, en ese lado teníamos valores entre el 0 y el 1 creciendo. En una continua no. En una continua aparece, insisto, ahí está, en una continua va a aparecer t moviéndose acá, además de estar definido, por supuesto, como siempre de este lado, el dominio de la f, t va a ir tomando diferentes valores y lo voy a tener del ladito izquierdo siempre, ¿sí? Bien, vamos a ir con otro ejercicio para terminar de aclarar estas ideas y terminamos con este trabajo práctico.